Bueno, les decía que quería hablarles hoy un poquito acerca de la familia, algunos peligros que amenazan la familia. Ustedes saben que la familia se compone o se constituye a partir de una base que es lo más importante, que es el amor. El amor es el vínculo perfecto que nos une en la familia. Las familias se constituyen a través del amor. Cuando dos personas se aman y aprenden a estar juntos, deciden estar juntos en la vida, compartir cosas, luchar por los mismos objetivos, formar una familia, tener hijos, educarlos, criarlos, y ese compartir está unido, está sellado por el amor. Pero también hay cosas que pueden hacer tambalear esa relación familiar o matrimonial. Digo familia porque también a veces la relación con los hijos puede verse afectada a través de muchas cosas. Y vamos a ver algunas en esta mañana. Y una de ellas que vemos en la palabra del Señor, cómo afectó a una familia que fue muy importante y que aún hoy en día es importante para todos nosotros. Está en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 27 de Génesis, verso 30 al 35. Habla acerca de un engaño que hubo en esa familia. Estamos quizás más acostumbrados al engaño que puede haber en el matrimonio, ¿no? en la pareja, pero en este caso fue el engaño entre hermanos, los hijos de esta familia, el padre y los hijos sufrieron una situación difícil de engaño, ¿no? Dice, vamos a leer Génesis 27, 30 al 35, y dice, aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Isaac, ¿no? Era el papá y Jacob el hijo menor, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió a cazar, e hizo él también guisado y trajo a su padre y le dijo, levántate, mi padre, y come de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Vemos acá una situación complicada porque el hijo menor, Jacob, se lleva la bendición de la primogenitura que daban los padres. En ese entonces era la costumbre del hijo mayor, llevaba la bendición de la primogenitura. Era una bendición espiritual, pero también era una bendición material, porque el hijo mayor tenía derechos que el hijo menor no tenía. Tenía más posesiones, tenía el derecho a que los otros hermanos menores le sirvan a él, al que era mayor. Había una bendición especial sobre los hijos mayores, como también a veces los vemos hoy un poquito, ¿no? Que hay quizás algunas bendiciones que los hijos mayores reciben de sus padres que los menores no. Se trata de que todos tengan lo mismo, pero a veces sucede eso, que los mayores, como son los primeros, son los mayores, los más responsables, reciben más atención, reciben más cosas de los padres, obtienen más cosas. No siempre es así, pero puede suceder. Pero acá sucedió lo contrario, pero a través de un engaño. Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por Esaú. Y entonces
ese engaño, que fue un engaño que arruinó a esa familia, ¿no? Trajo muchos problemas. ¿Por qué? Porque son engaños que causaron una impresión errónea. Se hizo pasar por otra persona. Hubo una mentira, hubo un engaño, a pesar que hubo un consentimiento, ¿no?, de Esaú en un principio. Él vendió su primogenitura por un plato de comida que había preparado su hermano menor, Jacob. Así que son engaños que cuando suceden no solamente perjudican a aquella persona que ha sido engañada o al que ha engañado, sino que arrastran a otros también, a otros miembros de la familia. Y ese engaño a veces produce una división en la familia que perdura por muchos años. Pueden pasar muchos años de enojo, de separación en una familia entre hermanos a causa de una injusticia producida por un engaño, como sucedió en esta ocasión. No querían ser arrastrados por esos engaños. Son engaños que arrastran a otras personas a pesar de sus deseos, aunque no quieran. Engaños que aseguran un buen fin, ¿no es cierto?, por métodos erróneos. Cuando uno consigue cosas que uno desea y quiere a costa del engaño, las situaciones que esas cosas que uno tanto quería resultan que después son una carga. Quizás uno pensaba en algo que iba a ser lindo, que iba a ser un buen fin. A veces personas que a través de engaños pueden quedarse con cosas, quizás con una propiedad o con algún bien de la familia, pero ese bien, al fin y al cabo, no sirven de mucho. Porque todo lo que es material se termina, se arruina, se corrompe, como dice la Escritura. La corrupción es justamente eso, se va como desarmando, desintegrando las cosas. Si es un vehículo, bueno, el vehículo se hace viejo, se pone feo, se raya, se mancha, se oxida, se rompe el motor, y eso va a pasar indefectiblemente. Las cosas se arruinan, se gastan, se rompen. Pero qué triste es cuando para conseguir esas cosas que son pasajeras se rompe algo que debería ser para siempre, que es la relación, la confianza entre dos hermanos o entre los padres a los hijos. Y entonces quizás no era el deseo inicial ese, pero se produce algo que uno no desea. Y quizás ese fin se consigue, pero con métodos erróneos. Todos queremos tener cosas, ¿no? Pero cuando las conseguimos con métodos erróneos, no traen bendición, no son de alegría para nuestra alma, para nuestro corazón. Lo contrario es cuando Dios bendice y las cosas que uno obtiene son con justicia y con bendición. Dice la Escritura que la bendición del Señor no añade tristeza, ¿no?, sino que es de gozo, es de alegría. Por eso hay gente que tiene muchas cosas o puede tener muchas cosas, muchos bienes, pero no están conformes con eso, satisfechos, no son felices, porque la felicidad no está en las cosas, no está en las ganancias deshonestas o injustas, sino en la bendición de Dios, ya sea poco, sea mucho, pero que sea la bendición de Dios. Y eso puede arruinar una familia cuando por engaños se rompen las relaciones, engaños que traen desengaños. Uno confiaba en alguien y dice, pero ¿cómo puede ser, no?, que es mi hermano, es mi sangre y me haga esto? Y lo vemos todos los días.
Y los escribanos están acostumbrados a eso, de ver cómo a veces los hermanos se pelean por una herencia o por un bien que los padres han dejado, y quizás los padres no hicieron lo correcto y entonces después hay problemas. Así que, pero en este caso existía una herencia, una bendición, pero fue obtenida a través del engaño de Jacob. Así que, como dije, estos engaños rompen y sacuden la confianza que debemos tener los unos con los otros. No solamente eso, sino que también traen amargura, trae pena, trae tristeza. Jacob había conseguido esa bendición, pero en vez de disfrutar de la bendición de su padre, con las riquezas que su padre le había dejado y dado, él tuvo que salir huyendo de su casa, tuvo que irse al desierto, tuvo que dormir en la intemperie. Puso su cabeza sobre una piedra porque no tenía dónde dormir. Después de haber sido una persona rica y con tantas bendiciones, una herencia tan grande, él tuvo que salir huyendo y no solamente eso, perdió la confianza, se llenó de pena, de cosas que él quizás no había pensado. Él no quería eso, pero obtuvo eso, porque esa es la consecuencia del engaño, cuando uno hace cosas que no son justas o son engañosas. Así que este hombre se llenó de amargura, y a pesar que él tenía la bendición de su padre, él sentía que no la tenía. Él tuvo que luchar por la bendición luego con Dios, porque él sentía que no tenía la bendición, a pesar que le habían dado la bendición espiritual y también material. Su padre se la había dado, pero él sentía que no la tenía. Yo no sé cuántos de ustedes sienten que tienen la bendición de Dios. Qué bueno. Pero también puede pasar que a pesar de las cosas que uno puede obtener, uno no siente que tiene la bendición de Dios. Las cosas no salen como uno piensa. No puedes obtener lo que quieres, y cuando lo obtienes sientes que no es suficiente. Con eso siempre uno quiere un poco más. Entonces esa situación engañosa del ser humano produce amargura. Y a veces es mejor tener poco y estar contento que tener mucho y amargado o triste. Así que estos engaños son a veces cosas que uno puede hacer, o trampas, ¿no?, en las que uno puede caer para poder obtener cosas mediante engaños. Y pasa todos los días en los negocios, en los comercios, en la política, que la gente obtiene cosas a través del engaño, a través de sacar lo que no corresponde, de sacarle a otros lo que es de otros. Eso es un engaño también. El robo es un engaño, de tomar prestado cosas que sin permiso, ¿no?, del dueño. Así que uno de los motivos que amenazan las relaciones de nuestra familia son los engaños. Y en segundo lugar, los hogares también. Cuando decimos hogares, la relación, ¿no?, entre la familia, no nos referimos a la casa en sí, a la vivienda, sino a la relación, a los integrantes que conforman la familia. Los hogares son arruinados por la codicia, también por el divorcio, ¿no? En la antigüedad había una costumbre de que cuando a alguien no le gustaba algo de su mujer o de su marido, especialmente los maridos, le daban carta de divorcio a sus mujeres, porque no le había gustado algo. Quizás ya no le gustaba su aspecto físico, o ya no le gustaba cómo cocinaba, o cómo lavaba, o si estaba limpia la ropa o no, cosas así sencillas. Entonces presentaba carta de divorcio. Pero lo que Jesús les dice es que uno
de los motivos que realmente uno puede presentar causa de divorcio es por la infidelidad. Pero las otras cosas así menores no deben ser causa de divorcio. Se trata también de aprender a amar, ¿no? No solamente pensar en uno, en qué es lo que a mí me gusta o me puede satisfacer, sino de amar a la otra persona y de brindarnos a la otra persona. Así que el divorcio puede ser una de las causas. En tercer lugar, los hogares son arruinados por la codicia. La codicia es cuando uno quiere tener algo y no importa cómo, pero lo quiere tener y lo ambiciona tanto y quiere tener lo que el otro tiene. Si el otro tiene un auto nuevo, bueno, yo quiero tener uno más nuevo todavía o mejor. Y uno codicia, ¿no? El deseo desmedido. Y entonces Jesús enseñó acerca de eso. En Lucas 12, capítulo 12, versos 13 al 15, Jesús habla acerca de un rico insensato, el título del párrafo de lo que Jesús contó aquí. Lucas 12, 13 al 15, le dijo uno a la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Seguimos con el tema de la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. Los hogares son arruinados por la codicia. Dice aquí la palabra, ¿no? Que estos dos hermanos estaban disputándose por la herencia y uno no le quería dar la parte que le correspondía al otro. Suele suceder a veces en los matrimonios también, que dice: no, esto es mío y a vos no te corresponde nada. Y cuando uno se casa, uno se hace una sola cosa, una sola persona, una sola carne, dice la Biblia. Compartir todas las cosas, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y esa debe ser la unión entre el matrimonio. Si no hay eso, entonces es como que está dividido y debemos replantearnos. Claro que son temas difíciles, ¿no? No es un tema fácil de hablar y también a veces cuando uno habla estos temas uno le gusta escuchar qué es lo que los demás piensan, pero lo que la Biblia dice es que la codicia es una de las conductas o de las cosas o sentimientos, que a veces puede ser un deseo, un sentimiento fuerte, que arruina la relación. No solamente en el matrimonio, no solamente en la familia, sino en la vida cotidiana. Puede ser también la relación con tu vecino, con tu compañero de trabajo, cuando uno codicia quizás lo que el otro tiene. Puede codiciar la mujer del prójimo, puede codiciar el trabajo del prójimo, el buey, dice la Biblia, el asno, el ganado que tiene. En ese entonces los bienes eran así, eran ganados, eran vacas, eran ovejas, y había quienes codiciaban y decían: yo quisiera tener las ovejas y las que tiene acá nuestro vecino. Yo quisiera tener el campo lleno de vides que tiene mi vecino, y hacían cosas, engaños y trampas para poder sacárselo, quitarle eso que el otro tenía. Hay historias en la Biblia de eso. La codicia por lo que el otro tiene, la codicia por el dinero, por las cosas, codicia también por las relaciones. Yo quiero tener los amigos que tiene el otro, o de los contactos que tiene el otro. La codicia es algo que solamente busca acumular bienes materiales. La codicia solamente piensa en el yo. Todo yo y después yo y tercero yo. Y los demás nada. Y eso arruina la relación. Cuando pensamos solamente en nosotros, cuando no pensamos en aquel que
puede estar necesitando, o que le corresponde, que también es dueño, que también le corresponde las cosas que yo tengo, debo compartirlas. El hombre o la mujer codiciosa no sabe compartir con los demás. La codicia que es egoísta nunca piensa en la necesidad ajena. Se aferra, ¿no?, a un mundo material, pero ese mundo material se va a terminar, va a desaparecer. No es permanente. La codicia muchas veces desea cosas para sí mismo y no para Dios. No solamente no queremos entregarle a quizás a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, compañeros o vecinos, sino también no queremos darle a Dios lo que es de Dios. Todo para mí, nada para Dios. Cuando Dios nos ha dado todo. Y todo lo que tenemos es gracias ¿a quién? A Dios. La codicia que usa a los demás de forma equivocada. La codicia que usa a los demás de forma equivocada es la que usa a los demás solamente para autosatisfacerse, pensando en uno mismo y no en los demás. La codicia fue reprendida por el Señor Jesús, como vemos acá, ¿no? Dice, Jesús le dice acá, leímos en Lucas 12, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tenemos que cuidarnos de eso, porque todos podemos caer en algún momento en la codicia. Vemos algo que nos gusta y decimos, ay, ¿cómo quisiera yo tener eso? Y bueno, a veces son cosas que se pueden tener de acuerdo al esfuerzo, al trabajo, el dinero que uno pueda obtener de su trabajo, de su esfuerzo. Pero a veces son cosas que no podemos obtener porque no nos corresponden. Como por ejemplo la mujer de nuestro prójimo o alguien que no nos corresponde, ¿no? Y eso también el Señor lo reprendió y lo corrigió, ¿no? Que no debemos codiciar. La codicia que engaña y lleva al engaño. Cuando nosotros a través de la codicia engañamos a alguien, nosotros también somos engañados por la misma, como que la misma arma que uno usa, después es usada contra uno mismo. La misma semilla que uno planta es la misma cosecha que uno recibe. Así que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pues si sembramos codicia, vamos a cosechar codicia. Si sembramos engaño, vamos a cosechar engaño. La codicia arruina entonces la verdadera relación familiar. Había una anécdota que un hombre bajito quería clavar un clavo en una pared para colgar un cuadro y se subió a una silla, pero no alcanzaba, estaba todavía bajo porque era el cuadro, tenía que ponerlo un poco más alto. Así que, como no alcanzaba, su esposa puso una caja de cartón encima de la silla. Y él intentó clavar, pero aún era insuficiente la altura, así que añadió otra caja más para que el hombre se pare sobre esa segunda caja. Entonces el hombre, balanceándose sobre esa pila, ¿no?, de cajas, comenzó a dar algunos golpes, así medio apenas nomás, inciertos, dice acá el clavo, con su martillo. Su esposa le preguntó, ¿por qué no le das uno o dos buenos golpes de una sola vez y lo terminás de colocar ese clavo? Y él contestó, ¿cómo puede un hombre dar uno o dos buenos golpes cuando se encuentra sobre una base como esta?
Se necesita una base muy firme para poder dar golpes fuertes. Solo aquellos que están afirmados sobre una base sólida pueden dar verdaderos golpes fuertes. ¿Qué nos enseña esto? Que para nosotros hacer un trabajo efectivo tenemos que tener una buena base. Y nuestra base es la palabra de Dios. Si nosotros no sabemos bien quiénes somos, quién es Dios y cómo es nuestra relación con Dios, cómo debemos actuar, qué es lo que Dios desea y requiere de nosotros, nunca vamos a poder dar esos golpes fuertes que se necesitan. Siempre vamos a estar tambaleando en la vida porque no tenemos una buena base. Así que es muy importante que sepamos dónde estoy yo. Antes, en los tiempos antiguos, los profetas decían, aquí estoy yo, y daban la palabra de Dios. Ahora en los tiempos modernos la gente se pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy parado? Y es por eso esa duda, ¿no? Ese desvío de nuestra fe hace que nosotros no podamos a veces cumplir con el propósito, no podamos dar esos golpes fuertes, sino damos golpes dudosos. Así que si un maestro, un predicador o un hermano de la iglesia tiene dudas o cualquier duda acerca de Dios, acerca de la Biblia, de la experiencia personal o de la seguridad de la salvación, sus golpes serán débiles e insatisfactorios, dijo un señor que se llamaba Lee de apellido. Es decir que es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra del Señor, qué es lo que Dios requiere de nosotros, tengamos una buena base y estemos fundamentados sobre la fe, pero sobre todo sobre el amor. Porque si no tenemos amor, bueno, de nada nos sirve todo lo demás, ¿no? Como dice 1 Corintios 13, si yo no tengo amor, ¿de qué me sirve? Yo puedo tener muchos dones, muchos talentos, puedo, no sé, interpretar lenguas, puedo ser hasta como un ángel, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Algunos teólogos lo mencionan a San Agustín. San Agustín, por supuesto, de la Iglesia Católica, ¿no? Uno de los padres como considerados en la historia. Y claro, él era una persona que vivió una vida así muy liviana, muy libertina en su juventud, y era una persona adinerada, pero hasta que él entró en una búsqueda de lo espiritual y buscó a Dios por mucho tiempo, y entonces él se dio cuenta que la verdadera razón de la vida está en Dios. Y él dice así, ¿no? Te invoco a ti, mi Dios, mi misericordia, que me hiciste y no te olvidas de mí, aunque yo muchas veces me olvido de ti. Te invoco a ti de corazón, que has inspirado los deseos de mi alma para que te reciban. Cuando nosotros aprendemos a depender del Señor y le invocamos al Señor, porque sabemos que somos débiles, tenemos defectos, pero ¿cuál es la diferencia de alguien que es un pecador de alguien que es un pecador perdonado? La diferencia es que el pecador perdonado invoca a Dios y reconoce a Dios en todos sus caminos y se esfuerza para agradar a Dios. Y este es el caso de San Agustín, ¿no? Que él, siendo un pecador, como muchos de nosotros, él buscó a Dios y trató de acercarse a Dios a través de la palabra, a través del perdón de Cristo. Hay frases muy, muy lindas, ¿no? Otro texto acá que sacamos de un predicador del año 1700, él se llamaba William Laud, y él dice así:
cuando en nuestros corazones arde el genuino deseo de que Dios sea el principio y el fin, la razón y el motivo, la regla y la medida de lo que hacemos o lo que no hacemos desde la mañana a la noche, entonces, en todo lugar, tanto si hablamos o guardamos silencio, estamos ofreciendo todo nuestro ser al Espíritu Eterno. Nuestra vida viene de Él y es para Él. Y estamos unidos a Él por el espíritu de oración, que es el consuelo, el sostén, la fortaleza y la seguridad del alma, viajando con la ayuda de Dios a través de la vanidad del tiempo hacia las riquezas de la eternidad. Es un párrafo un poco largo, pero corto al mismo tiempo y tiene muchas riquezas. Y si usted lo empezaría a analizar palabra por palabra, habla de nuestra búsqueda del Señor, de nuestra dependencia del Señor, de reconocer que lo que tenemos es por gracia, como decía Julio más temprano, y entender un poquito más, decía él, ¿no?, acerca de la gracia, de tantas cosas que Dios nos da, tanto perdón que Él nos da, y cuánto bien nos hace el Señor cuando le escuchamos a Él, escuchamos su palabra. Por eso es tan importante escuchar la palabra del Señor, estar unidos a Él y tener el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de amor. La Biblia habla del Espíritu de amor, eso me gustaría predicar en otras ocasiones, del Espíritu de oración, el Espíritu de amor, que es el Espíritu Santo, justamente. El que pone el amor en nosotros es el Espíritu Santo. Si usted no tiene amor para alguien, pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo que Él ponga ese amor en su corazón. Y si usted lo hace de sincero y de corazón, Dios lo va a hacer. Dios va a sacar todo rencor, toda ira, toda cosa que no es buena, engaños, codicia de su corazón, y va a poner ese espíritu de amor. El fruto del espíritu es el amor, uno de los principales frutos. Si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, nada soy. Amén. Dios les bendiga.